Orden de Merlín, tercera clase, miembro honorario de la Liga de la Defensa contra las Fuerzas Oscuras y ganador en 5 ocasiones del premio a la sonrisa más encantadora según la revista Corazón de Bruja. ¿Le suena? Por supuesto que hablo del inolvidable y encantador Gilderoy Lockhart. Y hoy tengo una teoría un tanto siniestra sobre él, sobre cómo logró conseguir su fama en el mundo mágico. Y no es que falsificó sus historias, eso es canon. Esto es algo más. Algo que seguramente escucharán y quizá estén de acuerdo con ello. Vamos a ver. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Gilderoy Lockhart, mago británico mestizo nacido en 1964, el favorito de su madre. De hecho, sus 2 hermanas Squibs nunca tuvieron una oportunidad, ya que desde muy joven sus talentos mágicos inflaron su ya grande ego. Fue colocado en un camino de la búsqueda de la fama. A los 11 años comenzó a estudiar en Hogwarts. Llegó esperando que lo adoraran, pero se enfrentó a la dura realidad de que era solo otro mago. Fue enviado a Ravenclaw, aunque por poco fue a Slytherin. Lockhart era astuto y talentoso, pero su verdadera pasión no era aprender, era la atención. Sus habilidades eran ligeramente superiores al promedio. Otros estudiantes destacaron mucho más, y eso lo llevó a la desesperación. En lugar de dedicarse a un verdadero logro, Lockhart se convirtió en un espectáculo vacío. Presumía sobre sus ambiciones imposibles, compartía con sus compañeros metas como crear una piedra filosofal, ser el capitán del equipo de Inglaterra de Quidditch y ser el ministro de magia más joven en la historia. Hasta puso su nombre en el campo de Quidditch, llenó el cielo con un holograma de su rostro y se envió 800 regalos el día de San Valentín. Pero fuera de esto, se mantuvo una verdad. Gilderoy Lockhart quería la grandeza, pero no quería esforzarse por ella. Entonces su obsesión con la vanidad pronto lo llevó hacia un sendero oscuro, uno de engaños y atajos. Después de graduarse de Hogwarts, Lockhart comenzó a viajar por el mundo. Esto coincidió con que construyera su fama como autor. Contaba a sus lectores sus aventuras de heroísmo en sus viajes por el mundo. Cuando regresaba a Gran Bretaña, después de viajar, traía siempre un libro nuevo que documentaba una aventura que había ocurrido durante su más reciente viaje. Estos libros no eran solo para promocionarse a él mismo, sino que incluían detalles fabricados con la intención de inflar su ego y señalar sus logros. Se caracterizaban por la exageración, historias sensacionalistas, especulaciones sin fundamento que no tenían sustancia, pero, a fin de cuentas, daban para el chisme. Aún así, el público las consumió. Lockhart se volvió alguien famoso en el mundo mágico. Publicó varias obras durante una década: Recreo con la Banshee, Una vuelta con los ghouls, La guía de plagas para el hogar, Vacaciones con las brujas, Recorridos con los trolls, Un año con el yeti, Recorrido con los duendes, Paseos con los hombres lobo, ¿Quién soy yo?, una obra que sí escribió él mismo, y hasta escribió una autobiografía llamada Mi yo mágico, donde resalta su vida dedicada a erradicar las fuerzas oscuras. Para el público en general, era un gran cazador de magos tenebrosos, alguien que conquistó a la muerte, domador de dragones, conquistador de trolls, pero de todo esto, él era el único testigo. Lockhart comenzó a llenar su vacío por la atención y por ser validado que tenía en él desde que era joven. Llegaron por fin los grandes logros y reconocimiento. Recibió la Orden de Merlín tercera clase, un reconocimiento que se otorga a quienes alcanzan grandes metas en el mundo mágico, y hasta fue invitado a ser miembro honorario de la Liga de la Defensa contra las Fuerzas Oscuras. De hecho, los halagos de Lockhart llegaron a tal punto que sus antiguos profesores de Hogwarts comenzaron a preguntarse si habían juzgado mal al joven mágico mientras había estudiado en el colegio. Sin embargo, detrás de toda la fama, había algo siniestro en Lockhart, algo de lo que no se habló mucho en libros y películas. Verán, Lockhart era un experto de los encantamientos de memoria, y es una de las razones por las que pudo falsificar tan bien su existencia. Lockhart no era ni conquistador de trolls ni domador de dragones, era un fraude, y todo lo que hacía cuando viajaba por el mundo era escuchar historias genuinas de los magos, les borraba las memorias y luego cobraba crédito por esas historias. Desarrolló una fórmula siniestra para crear fama, sin tener que enfrentarse a las consecuencias.
Hasta ahora nada es teoría, todo esto sí sucedió. Aquí es donde todo se pone más interesante. Sabemos que Lockhart deseaba la magia, pero no tenía el talento para ganársela. Por lo tanto, quiero compartirles una teoría en la cual los libros de Lockhart son solo una más de sus ilusiones. Sabemos que se robó los logros de otros magos y brujas, modificó sus memorias y contaba las aventuras de otros como propias. Pero, ¿y si sus engaños no se detuvieron ahí? ¿Y si los libros mismos estaban encantados, no solo para venderse bien, sino para manipular a quienes los leían? Consideren esto. Lockhart tuvo un gran ascenso a la fama, y muy veloz. A pesar de ser un mago promedio sin realmente destacar mucho, se convirtió en una de las figuras más queridas del mundo mágico. Sus libros no eran solo populares, eran un rotundo éxito. Lo convirtieron en un nombre importante y le ganaron diferentes premios. Pero ¿por qué tantas películas lo adoran? Es como si todos, estudiantes, padres y algunos de sus colegas, estuvieran hechizados. Si bien las historias que contaba eran impresionantes, ¿cuáles son las probabilidades de que también fuera un excelente autor? Pero incluso una buena historia tiene sus límites, si el autor no sabe contarla. Y sabemos que Lockhart no era tan bueno en nada realmente. Creo que la respuesta puede ser un encantamiento sutil y escondido en las páginas de sus libros, un hechizo para que quien las leyera decidiera adorarlo, convertirse en alguien agradable para ellos y creer todo lo que dijera. Esto no es algo descabellado para Lockhart, quien ya dominaba los encantamientos de memoria. Si podía borrarlas y cambiar los recuerdos, seguramente podía provocar que sus lectores lo vieran como alguien heroico, como un genio encantador. Eso explicaría también por qué pocos cuestionaron sus historias. Incluso magos expertos hubieran tenido problemas para identificar las mentiras. Su encantamiento en los libros pudo haber actuado como una forma más ligera de la maldición Imperius. Así, los secretos de Lockhart se mantuvieron incluso más secretos, ya que con este encantamiento era difícil que quienes leyeran sus historias desafiaran su validez. Y es exactamente algo que haría alguien como Lockhart para cubrir su rastro. Es otra manera de asegurarse de que nadie pudiera encontrar al mago o bruja original. Y el que la gente lo amara aún más es un extra. Ya hice un video sobre por qué Dumbledore contrató a Lockhart, y tiene muchísimas vistas. Gracias por eso. Y les puedo asegurar que las personas que vieron ese video no fueron los únicos que se hicieron esa pregunta. Después de ser contratado como profesor de defensa contra las artes oscuras, muchas personas, incluidos los profesores de Hogwarts, cuestionaron la decisión de Dumbledore de contratarlo. Pero por alguna razón, todos aceptaron esto. Fue como que sabían que algo iba a suceder, pero no sabían exactamente qué, y no se atrevían a desafiar a Dumbledore. Creo que eso tendría que ver con el encantamiento que puso en sus libros. Los libros de Lockhart no eran solo bestsellers, cambiaron la percepción del público sobre él. Y sus fans no eran solo lectores, eran devotos creyentes. Creían todo como si lo hubieran vivido de primera mano. Un encantamiento podría explicar por qué tantas personas, incluidos profesores de Hogwarts, decidieron ignorar las red flags y las contradicciones en sus historias, su incompetencia en sentido práctico y su incapacidad de defenderse cuando se enfrentaba a un verdadero desafío. Si Lockhart era capaz de borrar recuerdos, manipular emociones a través de textos, suena a algo lógico para continuar. Un encantamiento simple pero poderoso podría amplificar la admiración del lector y someter su escepticismo, creando un efecto que perdure mucho después de que hayan dejado el libro, un mecanismo de defensa para proteger su pequeño castillo de mentiras. Eso explica por qué también su caída fue tan inmediata y absoluta. El momento en que le salió mal el encantamiento de memoria y ya no pudo mantener su falsa personalidad, la ilusión colapsó por completo. Sin sus libros para reforzar la admiración, el mundo mágico lo vio por lo que realmente era, un fraude sin talento más allá del engaño. Si esta teoría logra sostenerse, significa que Lockhart no solo robó los logros de grandes magos y brujas, también secuestró las mentes de sus lectores para asegurarse de que nunca lo cuestionaran. Y, siendo honestos, no me suena descabellado. Los únicos que evitarían sus trucos serían quienes evitaran sus historias por completo, como Dumbledore. Sus razones para contratar a Lockhart podemos resumirlas en sus propias palabras. Hay mucho que se puede aprender incluso de un man maestro. Lo que no hay que ser, lo que no hay que hacer. Quizá el mejor truco de Lockhart no fue robar historias, sino embrujar a toda una generación de lectores. Y eso es todo por este video. ¿Qué opinan ustedes? ¿Pudo Lockhart haber hecho mucho más daño al mundo mágico de lo que creíamos? Díganlo en los comentarios. Y hasta la próxima. Recuerden,
La magia florece solo en almas únicas.